Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo video de lengua y literatura. Mi nombre es Clever Fares. Hoy vamos a hablar de algo importante. Esto se llama la literatura griega. Cuando hablamos de literatura griega, pensamos un momento qué significaba anteriormente para el mundo entero y qué es hoy Grecia. En ese entonces, característica general era espíritu de perfección y de exquisito refinamiento en las artes, y allí pueden ver una imagen sustanciosa, lo que representaba Grecia. La literatura griega comprende clásicamente desde la antigüedad lo más vestigio escrito en idioma griego, a partir del siglo IV después de la era cristiana. Y todo este sector comprendía Grecia. Recuerden, también fue un pueblo armado que conquistaba otros pueblos. Aquí aparecen autores famosos como Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Son parte de los autores de la referencia de la literatura occidental, y obras como la Ilíada, la Odisea y el Edipo Rey, que ustedes muy bien conocen. Medea forma parte del patrimonio común de esta literatura. Ahora, como introducción, la literatura griega marca una gran influencia en el mundo occidental. Lo oriental es China y la parte de todos los pueblos, Japón, entre otros, lo occidental, Europa y América, sirviendo de punto de partida para el desarrollo en género literario y de temas que forman parte de las letras de Occidente. ¿Y de qué se trata la literatura? Es el compendio de obras literarias producidas por la Grecia antigua, llamada clásica, desde el año 300 hasta el siglo IV después de Jesucristo, y que recoge las tradiciones, formas de pensamiento e historias que sirvieron a la influencia de la cultura occidental. Muchas cosas que no fueron descubiertas o que no podían explicar, trataban de asimilar dando un ejemplo de vida. La etapa arcaica, la etapa clásica, la etapa helenística se denominaba así. La literatura griega fue la primera en desarrollar los géneros, la épica, la lírica y la parte dramática en todo el mundo. Entonces, hasta ese entonces era importantísimo el conocimiento. Lamentablemente el hombre ha cambiado su forma de ser. Hoy creen que ser de dinero capitalista es un hombre desarrollado, sin saber que la más tácita composición del hombre es el conocimiento. Entonces aquí vamos a referirnos a algunos aspectos generales. Dice que, frustrado el sueño de Alejandro Magno fue uno de los hombres fuertes, la conquista se mantuvo firme en territorios de Asia Menor. Hablábamos que también fueron hombres guerreros. A la tercera oleada de colonización griega, las capitales de los estados helenísticos se transforman en centros naturales y de expansión de cultura griega. Alejandría, Pérgamo y Antioquía. Se formó un pueblo muy grande. Con la expansión geográfica se extiende la instrucción, que dio lugar a dos públicos distintos, uno elevado de muy gran cultura y otro de menor. Estos querían profundizar. El conocimiento se convirtió en una forma de poder, y es una forma de poder. Simón Bolívar acá en América decía: instruye a un pueblo y nadie derribará. O decía lo contrario: por la ignorancia conquistarán nuestros pueblos. Se publicaron libros a una gran escala, entonces desconocida para ese literato que escribía porque le resulta rentable, y el bibliófilo significa escribir, es tener conocimiento perdurable. La ósmosis fue bidireccional. ¿Qué es la ósmosis? La unión
de dos técnicas en un solo recuadro. Grecia fue la que más dio, pero también recibió, sobre todo en arquitectura y escultura. Eso fue de otros pueblos, asimiló de otros pueblos. Y con la pérdida del sentido de equilibrio y medida griega, o sea, se fusionó las dos cosas. Influencia de la literatura griega para la latina, es decir, para quienes de habla hispana luego que apareció en España, ¿no? Recibió al nacer el nombre de Elseo o Alcides en honor a su abuelo Alceo. Fue en su edad adulta cuando recibió el nombre con que se le conoce, impuesto por Apolo a través de la Pitia para indicar su condición de servidor de la diosa Hera. Todo lo que explica el ser humano desde los antiguos griegos buscaba divinizar, pedir a los dioses explicación por qué vivimos, por qué actuamos, qué pueblos son de esos dioses, a quien les bendice, a través de la reconciliación del hombre con un ser espiritual. Entonces decimos que el origen es incierto, ¿no? O sea, de la literatura. Reemplazaron la teoría con la leyenda y tradiciones mitológicas que desde tiempo inmemorial conservaba el pueblo. Cuando se quería explicar el avance científico-social de Grecia, acudían a los dioses, pensaban que los dioses podían y debían seguir este ritmo. Hoy sabemos que las cosas pasan de acuerdo a lo que tú haces. Si haces bien, te va bien. No es del amor ni la decisión de un Dios, sino es causa-consecuencia. Entonces, de allí venían las fábulas del mito. El término mitología designa el conjunto de creencias o explicaciones que una comunidad cultural produce en relación a los fenómenos naturales. ¿Por qué el trueno? Diosito lo quiere. ¿Por qué nacen los niños? Porque Dios está con nosotros. Y eso dice la Biblia. Pero son leyendas, son mitos que ayudaban a explicar, dicen, a sus deidades o cualquier otro acontecimiento heroico. La influencia de la literatura griega se debe a que fue un pueblo notable por su cultura y literatura, pueblo creador de casi todo lo que enorgullece al mundo. ¡Wow! ¡Qué genial que fue Grecia! Y cómo es el pueblo hoy abandonado, en la ruina por el maldito capitalismo. La influencia de la literatura griega se debe a que fue un pueblo creador de casi todo. Tuvieron una literatura histórica tan perfecta en su clase como en su oratoria, escultura y arquitectura. Fundadores de matemáticas, física, estudio de la política, filosofía, naturaleza humana y de la vida. Todo esto se estudia en los colegios y en las universidades casi de todo el mundo entero. Debe ser un pueblo muy orgulloso. Diríamos también que la literatura griega determina en la poesía, por ejemplo. Las características de la poesía son: cuenta hechos vinculados a los héroes, siempre a los héroes. Hércules, por ejemplo, Ulises, por ejemplo, era improvisada y compuesta por los aedos para ser recitada. Obviamente lo hacían en especie de poesía. Narra los hechos sin imitar juicios u opinar sobre ellos, solamente los narra. Autores está Homero, obras la Ilíada y la Odisea. Esto en cuanto a la épica. En cuanto a la lírica, las características son: expresa sentimientos y emociones, así como inquietudes y ansias del poeta. Allí está Euterpe, es decir, musa de la música, que interpretaba himnos. Los principales poetas: Píndaro, Safo, Anacreonte. Allí está el esposorio místico de Dionisio y Ariadna. Ustedes pueden ver en esta gráfica. Además tenían teatro, que se componía de dos partes: la tragedia y la comedia. La tragedia, sus características: estilo solemne, busca un efecto purificador en el público; la catarsis, es decir, buscar
Vamos a ver más adelante el contenido de la catarsis. Sus temas son los sufrimientos, crímenes y la muerte. Los representantes: Esquilo, Sófocles, Eurípides. Ahora viene la comedia. Las características de la comedia son: estilo desinhibido, busca hacer reír mediante la ridiculización de las personas. Personajes tipo: el avaro, el gracioso, el viejo verde, el fanfarrón, entre otros. Los representantes: Aristófanes y Menandro. Miren la gran cultura griega. También tenían el teatro. Cómo hacían grandes teatros, porque ellos amaban el conocimiento, amaban la risa, amaban el ser humano. Tuvo carácter religioso, popular y político. Se creó y mantuvo al servicio de los ciudadanos, no a unas cuantas culturas como lo hacen en nuestros pueblos. Había dos tipos principales de obras teatrales: tragedia y comedia. Las grandes obras teatrales se representaban en el teatro dedicado al dios Dionisio. Todo estaba concatenado. Es importante conocer, decía, que la tragedia, según Aristóteles, consistía en la representación de los hombres, muchos más grandes y valiosos de lo que eran, para luego conmover al público con su caída. Solían aprovechar los mitos heroicos y las leyendas conocidas por todos, para que los hombres no se sientan superiores a otros, sino la humildad era la facultad. ¿Qué era la comedia? Según Aristóteles, en cambio, consistía en representar a los hombres mucho más bajos de lo que son, para así poder ver su ascenso. Desafortunadamente, las consideraciones aristotélicas respecto a este género se han extraviado a lo largo de los siglos. Y allí toma la palabra, por ejemplo, la Biblia: sed humildes, ¿no?, para que sean ensalzados. La sátira vendría a ser la representación humorística o burlesca, cuya intención es la mofa y atenta contra los poderes constitutivos. Eso no es saludable, porque herimos la susceptibilidad de los seres humanos. Bueno, hablaríamos de la catarsis. ¿Qué era entonces? Central en la literatura griega y sobre todo en la dramática, la catarsis era la purga de las pasiones humanas a través del sufrimiento, del padecimiento, de las emociones de un ambiente ficcional. Y aquí me doy cuenta, todas las religiones, los grupos cristianos, ¿qué dicen? Tú pecas, tienes que ponerte de rodillas, va a ser algo que tu cuerpo sufra. Pero es lamentable. El hombre nació para ser feliz, el hombre nació para sufrir, pero el sufrimiento viene en consecuencia de, mas no yo me genero mi sufrimiento. Ahí estamos equivocados. Así los ciudadanos griegos que asistían a la representación de una tragedia eran devueltos a sus casas mucho más en paz con sus emociones y pudiendo así responder mejor a las mismas cuando la oportunidad de la vida real se los presentaba. Aquí aparecen cuando los muertos, hoy se hace una catarsis para reivindicar ese proceso feliz. Espero que les haya servido y recuerden, si quieren más, suscríbanse. Muchas gracias.